conocer lo que conocimos hace apenas unos días atrás, que tiene que ver con el anuncio del cierre de ventanas. Estamos con Cristian Cuevas, dirigente de los trabajadores contratistas de Codelco, político, bueno, lo conocemos hace ya varios años. Muchas gracias por estar con nosotros, Cristian. Muchas gracias a ustedes por la invitación y para poder, ¿cierto?, conversar y sobre todo en un tema muy complejo con muchas dificultades y tensiones y en el marco de un paro nacional convocado para este día. Claro, tú has estado además también yendo y viniendo todo el día, a estas horas ya estás agotado, dar vuelta por todos, digamos, los lugares, pero más que hablar del paro, que efectivamente ya está, partió, avanza, partamos con la noticia del cierre de ventanas. Esto fue un día viernes, si mal no recuerdo. ¿Les sorprendió? ¿Se enteraron por la prensa? Ustedes como dirigentes, cuéntanos un poco eso. Primero decir que nosotros conocemos muy bien todo lo que es la bahía de Quintero Puchuncaví, sus comunidades. Hemos acompañado todas las batallas con las mujeres de sacrificio, con los pescadores artesanales, con los habitantes, porque los trabajadores contratistas vivimos ahí. Y por tanto, lo principal, yo quería decir, para nosotros siempre es la vida y la salud de las comunidades y, por cierto, de los trabajadores, en este caso particular de los contratistas. El anuncio sí golpeó al conjunto de los trabajadores, no tan solo contratistas, de planta, en general a los trabajadores del cobre, porque primero fue precipitado, porque se requiere también para hacer las transiciones de diálogo que permita efectivamente, quizás el resultado final hubiese sido el mismo, pero también con propuestas que significa que si Codelco, y en este caso el Estado y el gobierno, va a invertir en una nueva fundición con tecnología que permita dar valor agregado, en este caso a nuestra principal riqueza. Y eso no está. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso genera una tensión, un conflicto, y también nosotros ya conocemos, quien habla por lo menos viene de la zona del carbón, de la ex cuenca del carbón, de Lota, de Coronel. Sabemos lo que significó el cierre de las minas cuando no hay procesos de transición dialogados con las comunidades. Espérame, precipitado. Esta refinería tiene, digamos, 50 años. Sí, 50 años. Hace 30 que, digamos, tiene algunos temas que tienen que ver con respecto al tema de la contaminación, problema. El 2013 ya se invirtió una cantidad de millones de dólares para poder, de alguna manera, ponerla en forma para los nuevos tiempos, porque es evidente que se construyó hace 50 años, con otros criterios, etcétera, etcétera. O sea, el mundo ha cambiado, es verdad. Se pide por parte de los trabajadores seguir invirtiendo en el mismo lugar, sobre la salud de los niños, niñas, las personas que viven ahí, más de 50.000 personas. O sea, ustedes este cuento ya lo saben. ¿Cómo precipitado? Precipitado porque... Y además, perdona, y además quiero decir es que, además de todo eso, este cierre es en 5 años. Y además se les ha asegurado, al menos a los que están contratados, y ahí a los subcontratistas podemos hablar, pero quiero que aclaremos todos estos puntos, se les ha asegurado, al menos a los contratados, toda su fuente laboral. No entiendo lo precipitado. Bueno, es precipitado porque, primero, que el tema de la situación de crisis socioambiental en toda la bahía de Quintero Puchuncaví y también Concón, es una situación dramática, pero es una situación que también viven distintas zonas de nuestro país. Hablemos de Ventanas. Y en el caso particular de Ventana, cuando tú planteas inversión, porque se requiere de inversión, para obviamente estar en los niveles y en los estándares hizo una inversión. Pero lo que pasa es que las inversiones que se han hecho han sido insuficientes y han sido antojadizas. No es parchar. Sí, pero parchar. Bueno, entonces en ese sentido, en este país, que es un país minero y que obviamente requiere también de política minera, ¿cuál es la propuesta que hace Máximo Pacheco en relación a si se va a construir una fundición que requiere de 1.350 millones de dólares para estar en los estándares, que significa una inversión, obviamente a la altura de la tecnología, con todos los niveles tecnológicos que se requiere para una fundición de esas calidades? Entonces, pero el tema es el siguiente, lo que yo digo, no es que uno soslaye que no hay un problema, hay una situación dramática, hay una crisis socioambiental, y nosotros somos parte de esas comunidades que están afectadas. Entonces es una excelente noticia, porque pero no es se una recibe como una excelente noticia no, pero es y que se mira, va a paro. Lo que ocurre es lo siguiente, que todos los procesos,
tú tienes que hacerlo en una vía de transición. Y no digo Si con la esto... transición tiene 5 años. No, pero, Va a ser en 5 años. Los anuncios se conversan, se A dialogan. Mira, ni siquiera en Alemania, ni siquiera en los países en otros lugares del mundo se toman estas decisiones sin conversarlo con los incumbentes. Cuando hablo de los incumbentes, son las comunidades, por cierto, son los trabajadores, y no que tú te enteres, en este caso, por la prensa, de que te están cerrando anticipadamente esa situación. En el directorio de Codelco tengo entendido que Nelson Cáceres es representante de los trabajadores. Los trabajadores de planta, los contratistas no tenemos representación. De los trabajadores. Claro. Y esta solución, y lo que dice Máximo Pacheco es que el directorio de Codelco, como toda empresa autónoma, toma la decisión, y ahora lo que van a hacer es abrir el diálogo con todos. O sea, incluso la misma ministra de Minería dice que se supo por la prensa. Claro, a mí me llamó el día que estaba hablando el presidente, a quien conozco. Y también me llamó Giorgio Jackson, el secretario general de gobierno, ¿cierto?, para informarnos esto. Y yo obviamente agradezco ese gesto. Yo lo que espero que exista una mesa, y en esa mesa por lo menos los incumbentes, en este caso yo hablo por los trabajadores contratistas, de la zonal, Ventana, estén dentro, porque mira, efectivamente se proyecta el tema de empleabilidad por 5 años en el proceso de desmantelamiento. Pero lo que no se aborda, o sea, lo que tú tienes que conversar, dialogar también en el caso de los subcontratistas, es qué pasa con esos trabajadores que han estado durante 20, 15, 30 años y que no tienen ni una reparación en función de incluso el daño que tienen a su propia salud. Te lo digo lo siguiente, porque en el caso particular, Codelco tiene más de 40.000 trabajadores contratistas, y la situación de los trabajadores contratistas es de completa vulnerabilidad. Y en ese marco, por ejemplo, el propio Pacheco, cuando anuncia, siempre habla de los propios. Entonces, lo que yo agradezco de estar en este espacio, de visibilizar también un sector que es mayoritario en la industria minera, pero que está despojado de beneficio y de protección. Entonces el ciudadano común chileno no conoce esa realidad. Sí, el ciudadano, yo creo que el ciudadano común chileno... Y ahí no, porque nos meta todos en un mismo lugar. No, lo que pasa es que, a ver, primero quiero aclarar una cosa. ¿Te llama el presidente de la República o el presidente de Codelco? No. Eso perdón. No, me llamó Máximo Pacheco. Giorgio Jackson, para obviamente comentar el anuncio del presidente y la disposición a dialogar en función de este tema. Y me parece correcto, y yo apoyo esa decisión de poder dialogar y poder conversar, pensando en este caso en los trabajadores contratistas. Ya, ahora... Y en las comunidades, por cierto. Ahora, pero no se entiende tan bien, y aquí hay que explicarlo, es que en el escenario en que efectivamente los primeros, cuando empezamos a saber de la contaminación en esa zona de sacrificio, los primeros que aparecen son los llamados hombres verdes. O sea, 28 hombres que murieron, digamos, en condiciones que tienen que ver todo por producto de los metales pesados. Ahí fue recién que se empezó a hablar hace 30 años atrás de esto. O sea, los principales víctimas son justamente los trabajadores y su familia. Entonces, no se entiende que esto no sea recibido, insisto de nuevo, en el fondo del asunto, como una buena noticia para la comunidad. O sea, yo espero, mira... ¿Es una buena noticia para la comunidad o es una mala noticia para la comunidad? Yo creo que se requiere de una noticia que efectivamente se pueda, ¿cierto?, ir erradicando la situación de crisis socioambiental y que permita hacer un tránsito de poder recuperar esa zona. Pero esa situación también debe ser compartida con las 15 empresas que no cumplen tampoco con los estándares socioambientales que exige la política ambiental de nuestro país. Entonces no es que uno diga, mira, tú lo que estás haciendo una defensa corporativa pareciera. No, lo que estamos diciendo que aquí nuestro país es un país que requiere de una política minera y que le dé valor agregado, y que esta es una oportunidad, por cierto que es una oportunidad para poder instalar una mesa de trabajo con las comunidades, con los trabajadores, tanto propios como contratistas, para hacer esa transición. Y esa transición obviamente tiene que ser dialogada. Yo no digo en este caso, yo no soy un defensor per se de situaciones que efectivamente están afectando. Mañana ¿Estás en contra del cierre? yo me junto con los pescadores artesanales
de la Bahía de Quintero, con la Federación de Trabajadores de la Pesca Artesanal. ¿Por qué hay ese diálogo entre los contratistas y los pescadores y con las comunidades? Porque siempre hemos estado abiertos a ese diálogo y a esas transiciones dialogadas y conversadas. ¿Estás en contra del cierre? Yo estoy en contra en la forma y porque no hay una política destinada a que Codelco, y en este caso el Estado, pueda fundir nuestra principal riqueza y darle valor agregado. Y eso requiere de decisión política, de invertir y tomar la iniciativa. Porque finalmente, ¿qué ocurre? Que ¿dónde va a hacerse el proceso de refinamiento del cobre? Y también porque está afectando a muchos... Expliquemos un poco, digamos, brevemente. Porque el proceso productivo requiere el cobre, tiene que refinarse, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, salir a la venta y para poder desarrollarlo. Hoy día 2/3 de lo que produce Codelco se va como concentrado y no se refina en Chile, se refina afuera. Y finalmente nos venden esos mismos productos a nosotros. Entonces, cuando se plantea que Chile quiere avanzar al desarrollo, eso se puede resolver construyendo, ¿cierto?, fundiciones que le dé valor agregado, y porque eso es posible. Hay experiencia, hay evidencia, por ejemplo, fundiciones que existen en una ciudad valorada como que erradicó la contaminación y que está en altos estándares como Hamburgo. Entonces yo digo, ¿por qué en nuestro país no se permite el refinamiento y dar valor agregado? Hay que apagar la chimenea de ventana para poder generar la otra, ¿no? Pero para eso también, si tú vas a hacer esa política o esa decisión política, también tienes que ver en qué lugar vas a instalar, y también son problemas que generan conflicto. ¿No están en contra del cierre de ventana? Yo creo que la decisión, en la forma que lo planteó Pacheco, creo que por lo menos a mí no me genera adhesión, pero entiendo que hay una situación de conflicto socioambiental grave. Perfecto. Que afecta a las comunidades de Quintero Puchuncaví. Para nosotros siempre va a ser primero la vida. El 2017 ya las autoridades habían declarado esa como zona saturada, por lo tanto se hace, digamos, un plan de descontaminación que además de eso no llega a ningún puerto, porque el Contralor se negó a ese plan de descontaminación porque favorecía a las propias empresas, y hay que decirlo, y ya se determinó más o menos con respecto a esta, y aquí me quiero detener con respecto a el argumento de distintos voceros con los cuales he hablado también, que tiene que ver con esta idea de que no se estaría midiendo a las otras empresas, ¿ya? Aquí lo que estamos hablando es, para entender, son material particulado, estamos hablando también de azufre, estamos de varios metales pesados, lo voy a decir en fácil. De las 3 más contaminantes son AEGENER, ENAP y Codelco. ¿Ya? Eso es más o menos definitivo en todos los informes. Y esto está además cotejado con lo que dice la ministra de Medio Ambiente, lo dijo hace apenas unos días. Ventanas es el responsable del 62% del dióxido de azufre. Si bien se insiste en la medición de las otras empresas, y además ella dice que hay una termoeléctrica que este año va también a cerrar. El Estado solamente puede cerrar por razones medioambientales, que son las que se esgrimen, porque son por razones medioambientales y por razones del cuidado de la población, según lo que dicen, las suyas, no las otras, no las privadas, ¿no es cierto? Con respecto al tema de la contaminación y la relevancia de Codelco en la contaminación, ¿qué tienen ustedes para decir? Bueno, primero decir que Codelco tiene que ser la primera empresa que cumpla, por cierto. Y por eso también nosotros exigimos a Codelco que cumpla con los trabajadores contratistas. Porque es que tú no puedes separar, porque la precariedad y el abuso que se vive es una cosa insostenible, que genera conflicto. Entonces, en ese sentido, aparte de ser una empresa que debe estar en los estándares, que obviamente debe ser esta transición incluso de energías limpias, minería verde, eso es posible avanzar. Pero eso se tiene que dialogar, conversar, no son procesos automáticos. Entonces lo que nosotros planteamos es que efectivamente tenemos que abordar, pero yo quisiera, mira, este espacio está dando la posibilidad de conversar, pero yo cuando estamos hablando de Quintero Puchuncaví, yo me violento también con lo que vive Coronel, con lo que vive Tocopilla, con lo que vive Calama,
con lo que vive Pelambre, por ejemplo, del grupo Luxis, que contamina todos los días y despoja todos los días, y no se hace el mismo tratamiento, ¿me entiende? Entonces, a lo que vamos nosotros, Codelco debe cumplir, debe estar en los mejores estándares, pero siempre pensando, por cierto, en el país. Y en ese sentido, el país en su conjunto debemos avanzar, y ahí yo interpelo a los parlamentarios, al mundo político, a generar efectivamente una política minera para Chile que no existe, es contradictorio. Finalmente nos van a colonizar todas las transnacionales, los chinos seguramente van a invertir en fundición, y lo que nosotros decimos, no, pues, ¿por qué nosotros no le damos valor agregado a esta riqueza? Y claramente, obviamente necesitamos vivir en comunidades que no estén violentadas, violentadas por el extractivismo y por esta explotación. Este es el capitalismo duro. Pero es que y aquí la pregunta es súper fácil, porque cuando aquí, yo al menos voy a ser bien honesta, al menos hoy día en la radio en la mañana, el 80% de la gente está en contra del paro de los trabajadores. Eso es así. Te quiero decir, o sea, en otra radio, la radio ADN, toda la gente que llamaba lo mismo. Los mineros, ¿por qué? O sea, la gente, apoyo ciudadano, por ahora yo no lo estoy viendo en términos de cuál es la petición, porque efectivamente es entendible que los trabajadores quieran que ese cierre sea con ustedes, respetuoso, y además efectivamente no llevándose el cobre para digamos, para afuera, ¿me entiendes? Como en roca, exportando roca, hasta que ya estamos hasta acá de las rocas. Yo creo que ahí eso más o menos compartido. Pero ¿por qué el paro? ¿Por qué no los trabajadores se unen en términos de decir, ok, estamos dispuestos, pero avancemos en la descontaminación? ¿Cómo la ciudadanía va a adherir al paro? No sé si has sentido el rechazo de la gente. Mira, por cierto. O sea, yo sé que la decisión no genera adhesión en los ciudadanos, porque efectivamente hay un sentido común que quiere el ciudadano vivir en comunidades libres de contaminación y donde podamos tener el mejor vivir. Y yo comparto esa crítica, y comparto la crítica también a los trabajadores del cobre, que en el marco del estallido social convocaron a un paro nacional y lo bajaron, pues. Yo soy crítico de esa situación, porque como trabajador contratista, como uno de los líderes del movimiento, estuvimos en el estallido y estuvimos bloqueando y nos pusieron querella, porque entendíamos la realidad del país, pero no necesariamente, por eso hago la distinción. Por eso hago la distinción que yo mañana me reúno con los pescadores artesanales. Por eso he trabajado y he colaborado con las mujeres en zona de sacrificio, porque también entiendo ese drama. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que aquí tenemos que avanzar en una política minera y que efectivamente necesitamos avanzar en minería verde. Pero eso requiere de decisión política, y yo creo que el presidente de la República y el gobierno está tomando esto. Ahora, eso tenemos que dialogarlo, y por eso también yo hago la distinción, y también como tú lo has dicho, efectivamente, a mí en las redes sociales igual no me han tratado amablemente, pero también pero yo también tengo que dar la cara y también hacer la distinción, porque sabes tú que aquí las mujeres, a las que nos están mirando, las jefas de hogar, una trabajadora contratista en los servicios en Codelco, en alimentación, se lleva al bolsillo 415.000 pesos. Eso no lo sabe el ciudadano, porque piensa que todo cree que son todos iguales, que todos ganan lo mismo, que todos tienen camionetas y van a unos bonos gigantes. Entonces yo creo que esta medida, esta decisión política abre la oportunidad, y yo tengo esa esperanza y esa convicción, que abre la oportunidad para dialogar lo que tú nos estás planteando y conversar eso. Yo no me cierro y no soy en ese sentido, porque conozco los dolores. Conozco los dolores de nuestras comunidades, conozco los dolores de Tacopilla, conozco los dolores de Freirina, conozco los dolores de nuestros pueblos. He vivido en Coronel, donde tienes tú una termoeléctrica a 500 metros del hospital, pues. ¿Me entiendes? Sí, pues. Entonces eso es violencia, y eso hay que erradicarlo, y eso es este capitalismo a ultranza que hay que ponerle coto, y esto es una oportunidad, y por tanto lo veo más con esperanza, ¿me entiendes? Con una esperanza que es posible hacer las cosas distintas en Chile. Cristian Cuevas,
Dirigente de trabajadores contratistas, lo que pasa es que la otra es muy larga, por eso en el fondo el dirigente de los trabajadores contratistas de Codelco, muchas gracias por estar con nosotros en Cadena Nacional. Gracias. Un gusto escucharte, conocer tu postura también, tu mirada. Te va a tocar difícil estos Sí, días. pero estamos para eso, pero sobre todo para dialogar con la gente y nada, siempre de frente, eso es lo importante. ¿Cuántos son los contratistas? Más de 40.000 trabajadores en operaciones y otros miles que son de los que son los proyectos. Por tanto, son más de 50.000 trabajadores contratistas. ¿Y en Ventana Codelco. específicamente? 815 trabajadores. Trabajadores de planta. Contratistas. Contratistas. Y casi un mismo número de plantas. Son como 1.700 trabajadores. O sea, y 815 que quedarían totalmente fuera o estarían hasta el momento fuera de cualquier tipo de Bueno, con este conversación. programa No yo sabemos. espero que nos inviten a la mesa para poder hacer esa transición justa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos. Fin de Cadena Nacional del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Estás en Vía X, ya lo sabes.